No sé si voy a continuar con este libro, a lo mejor se lo dejo al pastor, nomás lo empiezo. Pero vamos a ver a ver a dónde llegamos, qué es lo que el Señor nos habla en esta noche. ¿Ya están ahí? Antes de comenzar, déjenles doy algunas noticias. ¿Se han enterado de los terremotos que han estado sucediendo alrededor? No los quiero asustar, simplemente informar. El día miércoles hubo 2 terremotos que se registraron en el área de San Diego, ahí en San Clemente. 3 puntos y algo, 4 puntos y algo. El día de hoy, otros 2. Uno en Rancho Cucamonga y el otro acá para el lado de Fresno, en el condado de Kern. Pero no son los únicos. Estaba leyendo y estaba enterando de que, de hecho, se han registrado más de 100, cientos y cientos de terremotos. Desde Alaska, desde el oeste de nuestro país, hasta el este, que viene siendo Carolina del Sur. En todos lugares, me estaba mirando el mapa en el centro del país y todos lados, o sea, está tiemble y tiemble y tiemble y tiemble. Hay mucha inestabilidad en lo que es los platos de la tierra, ¿no? Y luego también, ¿qué les parece con la inflación? No me digan. Se sigue inflando, ¿verdad? Sigue inflando y no tiene cuándo parar esto. Y otra cosa que se nos está avisando, no sé si has mirado los signs aquí por donde manejas, que uses menos agua, que no te bañes tanto. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que usemos menos agua? Porque estamos en una sequía severa. Sí, estamos pasando por momentos difíciles. La guerra en Ucrania tampoco no tiene fin, no sabe cuándo va a parar. Y a causa de esta guerra, ¿sabían ustedes que están pronosticando que se avecina una hambruna mundial que nunca se ha visto en la historia de la humanidad? A cada rato te están diciendo, no sé si están mirando noticias, ahora vas a tener más problemas para encontrar este producto. Ayer era el aceite de oliva, vas a pagar más por el aceite de oliva porque allá en Italia se les está escaseando y que se les secó el río donde riegan los olivos, que van a costar más los tomates y todo. O sea, todo está sucediendo. Y aparte, por si no fuera poco, ahora los expertos nos dicen que el virus que se está mutando. Les dije que no los quiero asustar, nada más informar. Las cosas siguen, ¿sí? Vamos en una trayectoria. Y básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque es la realidad de los días en que vivimos. ¿Sí o no? ¿O miento? Es la realidad. Si no sabes esto es porque te has aislado o no quieres oír y andas con eso. No, yo no quiero oír, no quiero oír. A lo mejor porque te da temor, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero es la realidad en la que estamos viviendo el día de hoy. Y a pesar de tantos problemas, ¿sabías que no es ni el comienzo de lo que Jesús anunció en Mateo 24? A lo que se refirió como dolores de parto o principios de dolores de parto. Esto no es ni el principio de los dolores de parto, todavía falta lo que viene. ¿Sí? Aturdidos nos podemos encontrar por medio de todo esto que está sucediendo. Nos podemos aún traumar. Mucha gente está sufriendo acerca. La enfermedad número 1 ahorita que se está pronosticando es la enfermedad mental. No sé si han escuchado eso. Enfermedad mental se le está llamando, ya sea depresión, ansiedad. El número de suicidios va en la alta. Va subiendo. Así como va bajando la stock market, así va subiendo los suicidios. Por lo mismo también. Por la ansiedad y por la incertidumbre. La falta de esperanza más bien. Cuando la gente ya no mira esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende en qué tienen su esperanza. ¿Sí o no?
¿sí? Desde la edad de 8 o 9 años se están suicidando los niños. Hasta la edad, tú ponle, no hay límite. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se está mirando todo esto? ¿Sí? Son días, son tiempos de tribulación en los cuales estamos viviendo y más lo que se avecinan. Esa tribulación es lo que estaba pasando en esos días cuando Daniel fue llevado a Babilonia. El profeta Daniel fue llevado a Babilonia en tiempos de guerra. Daniel estaba afligido, su patria estaba en ruinas, ¿sí? Los ataques continuaban contra ella, el profeta Daniel estaba cautivo, estaba preso en una tierra ajena a la de él. Y no cualquier tierra, sino siendo judío, lo llevaron a una tierra pagana, se le dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Donde abundaba la idolatría, la inmoralidad, donde se adoraba a dioses falsos, ¿sí? Y no tan solo eso, sino que, ahorita vamos a ver, se les lleva al palacio del rey y se les obliga a aprender las costumbres de ellos, ¿sí? Para los israelitas, para los judíos, no había esperanza, ni alguna solución inmediata en esos tiempos. Pero en esa condición Dios le revela a Daniel el futuro. Y ahí es donde le anuncia que él seguiría estando con ellos. Aun cuando el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los imperios paganos. Porque no solamente iba a ser Babilonia. Acuérdense que ya habían sido cautivados por Asiria. Ahora era Babilonia. Luego venían los persas, y luego los medos, luego después los griegos, y después los romanos. Imperio tras imperio venía a tomar posesión de Jerusalén y de los judíos, culturas paganas. Pero en medio de todo eso, Dios le da a Daniel, por eso me gusta este libro. Bueno, no vamos a llegar ahí hoy, porque eso se encuentra en los capítulos del 6 para adelante. Pero es como una introducción de lo que se trata el libro de Daniel. Ahora, tomando todo en cuenta, ¿cómo podían confiar en Dios en medio de semejantes circunstancias? En estas que se miraban tan difíciles e inseguras, ¿sí? ¿Qué podrían esperar? Estando bajo el reinado de Nabucodonosor, un rey pagano. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que los profetas bíblicos no fueron llamados para predecir el futuro como si fuera una actividad más. Ellos no tuvieron una semana, una conferencia profética, donde vinieron todos los profetas y expusieron lo que Dios les había hablado. No, ellos predicaron al pueblo de Dios en medio de tiempos críticos, con el fin de llamarlo a arrepentirse de sus pecados e idolatría. Pero también lo hicieron para consolarlos en medio de su aflicción y animarlos a seguir confiando en Dios, aun cuando no pudieran comprender lo que Dios estaba haciendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy. A lo mejor tienes familiares que son diagnosticados con cáncer. No nomás 1, 2 o 3 o otras enfermedades. Y eso lo que nos causa decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? No entendemos. Sí, pero ¿a qué somos llamados nosotros a hacer en esa situación? Lo mismo que Daniel nos va a mostrar. A pesar de estar en tierra ajena, bajo el yugo de un rey pagano, de un rey idólatra, en una cultura, rodeado de la cultura idólatra. Yo pienso que Babilonia era como California. Pónganse a pensar por un momento. Es muy similar.
Si tú vas, bueno, a Los Ángeles, a Hollywood, y nomás basta con que manejes por ahí, y vas a mirar un sinnúmero de cosas, las cuales no le agradan a Dios, no glorifican a Dios. Al contrario, van en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo que estaba pasando en Babilonia. ¿Sí entienden lo que les digo? Las leyes que se están pasando en California, ¿con qué objetivo se están pasando? La que se pasó la semana pasada, aquí en el condado de Ventura, sí supieron, ¿no? Bueno, si no saben, se los voy a decir. En Oxnard, el martes pasado se tomó una votación en el concilio de aquí de Oxnard, con el consejo de Oxnard, si se aprobaba la ley para que Oxnard fuera un santuario, una ciudad santuario para el aborto. Varias iglesias fueron. Nuestro pastor Lance, él había estado ahí y estuvo ahí. Varios de los pastores, otras iglesias estuvieron ahí, no protestando, sino salieron a manifestar, a oponerse a esta ley, a esta votación. La votación duró hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana. Y a pesar de que había mucha oposición, optaron por pasarla. No sé si ustedes sabían que ahora tú vives en un santuario para el aborto. Sí. Tenemos que estar al tanto de los días que vivimos y dónde vivimos. Por eso les digo, Babilonia, California, bien similar. Se está pasando o se quiere pasar otra ley para legalizar la pedofilia. Y si no sabes qué es eso, se trata de que los adultos pueden casarse con menores de edad, no menores, niños, niñas, de cualquier género. Dime tú si eso glorifica a Dios. Claro que no. O sea, todo lo que se está viendo el día de hoy va de mal en peor. No va a mejorar. Por si acaso tú estabas esperanzado de que, no, pero esto está bien, pero va a cambiar las cosas. Si votamos por fulano, si ponemos a este presidente, no importa quién esté en la Casa Blanca. ¿Sí? La verdad no importa lo que suceda en la Casa Blanca. Lo que importa es lo que sucede en la casa de Dios. Si tú y yo no estamos al tanto, si tú y yo no estamos alertas a lo que está sucediendo y qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? ¿Con qué objetivo y con qué propósito te salvó Dios? Nos salvó Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar, Daniel es un perfecto ejemplo de cómo podemos vivir en medio de una sociedad que se está pudriendo en pecado, que se está hundiendo en pecado. ¿Sí? Y ya, el ministerio de Daniel, sí, muchos, el concepto popular de este libro lo tienen como el libro profético de los últimos tiempos, porque va muy relacionado con el libro de Apocalipsis, con el libro en Revelaciones, en el último libro de la Biblia. Y sí lo es. Sí, pero de la perspectiva de Daniel, Daniel no sabía que él era profeta. Pónganse a pensar eso en un momento. Daniel, cuando se lo llevaron a Babilonia, no llegó allá presentándose. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy el profeta Daniel. Él no llevaba título. Él no sabía. En su mente él era solamente un hijo de Israel. Uno de los que adoraba al Dios verdadero y le servía fielmente. Cabe destacar esa palabra, fielmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Daniel fue puesto en las cortes del rey. Fue llevado a Babilonia, pero no fue echado a un calabozo
o no fue puesto a trabajar en un trabajo arduo allá en el sol, como los esclavos. ¿Sí? A él se le dio el privilegio de estar frente a reyes. ¿Sí? Imagínate qué tentación sería para ti y para mí de tener una posición de esas, especialmente el día de hoy. Los privilegios que vienen con esa posición. ¿Sí? Todo lo que vas a poder tener si le das favores al rey, si le das por su lado, si le haces cosquillitas, porque, ¿sabes? Daniel llegó a ser consejero del rey. Dios lo usó a Daniel en gran manera. ¿Ya están ahí en Daniel 1? Vamos a leer del 1 al 9. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, que fueran inteligentes, ¿no? E idóneos para estar en el palacio del rey, que fueran buenos administradores, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y por favor apréndanse esos nombres, porque esos son los nombres originales de ellos, nombres hebreos, que tienen un gran significado. Se los dejo de tarea para que encuentren qué significa cada nombre. De los hijos de Judá, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, ¿ya ven por qué les digo que se aprendan los otros nombres? Porque de aquí en adelante ya nada más se mencionan los nombres babilónicos que se les da. Dice, a Daniel le puso Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Y por lo regular la mayoría de las personas se acuerdan de esos nombres. Mesac. Entonces, Sadrach y Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vamos a mirar algo. Quiero mostrarles la soberanía de Dios en este pasaje. Y no en este pasaje solamente, sino bajo la historia y el trasfondo de lo que se está viendo en ese tiempo de Daniel. ¿Cómo empieza la lectura? ¿En el año de qué? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Qué estamos estudiando los viernes con el pastor Juan? ¿Qué libro? ¿Cuántos se lo saben? ¿Sí han venido los viernes, no? Sí, ok. ¿Cuál libro estamos mirando los viernes con el pastor Juan? De acá nadie, no.
Jeremías. Jeremías empezó su ministerio en los días de Josías. Josías era el padre de Joacim. Pero antes de Joacim había habido otro rey, Joacás, que era también hijo de Josías. JJJ. Daniel era contemporáneo de Jeremías. Se estima de que cuando Jeremías empezó su ministerio, Daniel estaba chiquito, estaba creciendo. ¿Sí? Entonces él pudo escuchar a Jeremías predicar, lo pudo escuchar su mensaje, lo que Dios estaba hablando al pueblo por medio de él. Luego se lo llevan a Babilonia. También se llevan a Ezequiel. ¿Sí? Pero a Ezequiel le toca otro ministerio, para que vean la soberanía de Dios. Jeremías se queda en Israel, en la tierra de Israel, y él proclama la palabra de Dios al remanente que permanece ahí. ¿Sí? Por su parte, Ezequiel proclama el mensaje de Dios a los cautivos que están en Babilonia. A Daniel le toca estar en la corte, en el palacio del rey. ¿Sí? Para que vean que Dios tiene todo calculado. A Dios no se le pasa nada. El pueblo que está en Judá, Dios está hablando con ellos. A los cautivos que están en Babilonia, en los campos, a los esclavos, ahí está Ezequiel administrándoles. A los que están en la corte suprema se puede decir, a los que tienen la habilidad de influenciar y de hacer las leyes, ahí está Daniel. Cómo Dios es soberano y cuida de su pueblo. En todo lugar, Él tiene todo, como dicen, tiene todas las bases cubiertas. No se le pasa una. No te extrañe y no dudes más bien de que donde quiera que tú estés, ahí está Dios. Y si Dios no está ministrándote por medio de alguien, ¿sabes qué? A lo mejor Dios te puso a ti para que tú ministraras donde tú estás. Ponte a pensar eso. Si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, tú eres representante de Dios. A donde tú estés, en cualquier esfera, en cualquier lugar, en cualquier trabajo o cualquier posición, Dios te puso ahí por alguna razón. No nada más para que, si te tocó un trabajo permanente donde tienes influencia, tienes posición y no dejes de ser cristiano. No te olvides de que eres cristiano mientras estés ahí para que te vaya bien o para que no se burlen de ti. ¿Sí? Sino que tú tienes que dar testimonio efectivo en ese lugar. Y ahorita vamos a mirar por qué. Daniel se presentó y se mostró fiel en todo lo que hizo. Y aquí miramos y leímos una porción de cómo empezó. Él propuso ¿dónde? En su corazón, no en su mente. Es el error que muchos de nosotros hacemos. Que la mayoría de las veces razonamos, pensamos, no, pero si soy así, no voy a ofender a Dios, pero tampoco voy a ofender a ellos. Alguien va a salir ofendido, créeme. Vas a tener que ofender a alguien. Aún con tu propio carácter, con tu propia conducta, la gente se va a ofender. Si vives derecho, si vives una vida recta, la gente se ofende. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz, la oscuridad, las tinieblas no les gusta. ¿Sí? Miramos a los ministerios de estos tres profetas, cómo Dios los pone en sus lugares adecuados para usarlos y para que su pueblo siga o no pierda más bien
la fe, no desmayen en el medio de esta tribulación que están pasando. Dios ya se los había avisado anteriormente de que los iba a llevar cautivos. Y si no me creen, vayan ahí a Isaías 39. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 39. ¿Ya están ahí? 39, 5. Aquí está hablando del rey Ezequías. Y nada más para agarrar contexto aquí, ese es el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, Dios envía a Isaías a que le avise, ¿sabes qué, rey? Dios dice que pongas tu casa en orden porque ya te vas a morir. A lo cual el rey dice, no, ¿qué? Espérate. ¿Cómo que ya me voy a morir? Si yo estoy y no soy un hombre bueno, he sido un buen rey, he cuidado del pueblo, he hecho cosas buenas, ¿cómo que me voy a morir? Y él ora y le pide a Dios que lo sane, que le dé más tiempo. Fíjense ahí en el versículo 3 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, eso está anterior en el 38, pero aquí ya le había avisado Isaías, y después de que Dios sana a este rey, el rey de Babilonia manda manda a sus representantes, a sus embajadores. Los manda a Ezequías porque dice, ¿sabes qué, Ezequías? Supe que estuviste malo, nada más de rey a rey, quiero ver si estás bien, a ver cómo estás, en qué te puedo ayudar, según el rey de Babilonia, ¿no? Y llegan estos enviados del rey de Babilonia y Ezequías ya sano, les empieza a mostrar todas las riquezas del templo, todas las riquezas de su casa, todas las posesiones de sus tesoros. Según él está, ¿cómo se dice? Show off. Él está presumiendo. Empieza a presumir. ¿Sabes qué? Tenemos el templo todo está de oro, todos los utensilios y les muestra a todos. Y fíjate, vino después Isaías y lo confronta al rey, a Ezequías. Dice el versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, desde Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías dijo, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Te fijas cómo Dios le está avisando? Son como aproximadamente entre 80 y 100 años cuando Dios le avisa a este rey lo que va a suceder. Y aquí en Daniel eso se está cumpliendo. Yo le puse, sobre aviso no hay engaño. ¿Sí? Si Dios ya les avisó, no se hagan. Y ¿sabes qué? Una cosa, Dios nos avisa. Dios no hace cosas sin antes avisarnos. Y aquí tenemos a este rey y le dice al pie de la letra lo que va a suceder. Todo lo que tienes aquí, todos tus tesoros, todo lo que han acumulado tus padres por tanto tiempo, todo lo que Dios ha aportado a este templo, todo se lo van a llevar. Aún los hijos y los hijos de tus hijos, a tus nietos se van a llevar. Y van a ser, ¿qué dijo? Eunucos en la casa del rey de Babilonia. Y ahorita tienes a Daniel
¿Y quiénes son los otros? A ver si me dicen los nombres. Me dieron los nombres babilónicos. Ananías, Azarías, Misael. No. Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Aquí tienes a estos varones que están en el palacio del rey, y lo están preparando para hacer ¿qué? Eunucos. ¿Sabes qué es un eunuco? No es un naco. Un eunuco no es un naco. Estamos mirando ahí que tenían que ser inteligentes. Eran escogidos. Eran de buen parecer. Dijo el rey que no tengan tacha, que no haya ningún defecto en estos varones que me vas a traer. Por lo regular eran jovencitos de 18, de 20, de 25 años. ¿Sí? Que estaban en su vigor. Pero bien parecidos e inteligentes. Y que eran buenos administradores, responsables. Aquí tienes a estos personajes que Dios ha apartado para que estén ahí en la presencia de este rey. Sí, algo que debemos que entender, que el programa proviene de Dios. Él es soberano y Él es el administrador y controla todos los eventos históricos, aún no solamente de su pueblo, pero también de los reyes paganos, de las naciones que no temen a Dios. Dice la Biblia que no hay un pájaro que se caiga sin que Dios lo sepa. Que todos los cabellos de tu cabeza están ¿qué? Están contados. Para unos es más fácil contarlos que para otros, ¿no? Pero Dios los cuenta. No te estoy mirando a ti, Miguel. Sí, ¿por qué razón Daniel escribe este libro? Daniel quería guiarlos, quería guiar a este pueblo, quería guiarlos a la única fuente de poder. ¿Sí? Y también el profeta escribe estas palabras en este libro para demostrar el control que Dios tiene sobre la historia de su pueblo, aun cuando estuviera dominado por naciones paganas del mundo. Por decir así, no importa dónde estuviera el pueblo, en qué parte del mundo, Dios tiene control. No importa por lo que tú estés pasando en este momento y en qué situación te encuentres, si tú tienes la fe puesta en ese Dios absoluto, Dios tiene control sobre tu vida. Y aunque no creas, aunque no tengas fe, Dios tiene control. Lo que la fe hace es que nos causa mirar y aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero sin fe, Dios sigue a cargo de ti. Pero no puedes mirar y no puedes apreciar lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Cuando pasamos por esos tiempos difíciles sabemos que nunca faltan distracciones. ¿A poco no es cierto? Nunca faltan las distracciones para evitar que fijemos nuestros ojos o que apartemos nuestros ojos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere alejarnos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Te quita la mirada de Dios y te enfoca en tu problema. Entonces, si miras a este Dios grande y mantienes tu vista en Él, tu problema es diminuto. Pero cuando entornas tu mirada a tu problema crece y Dios se hace más pequeño. Ese es el entorno, ese es el enfoque que debemos mantener. Por eso la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12. ¿Sí? Debemos de mantener los ojos en el cual tiene control. Y Daniel nos muestra eso. Ahora, regresan a Daniel,
¿Ya están ahí? Yo soy el que me fui. Ya no regresé. Como empieza el libro. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del rey. Y pongan atención a eso, dice parte de los utensilios nada más. Pero ¿qué no leímos en Isaías? Que Isaías le dijo al rey Ezequías que iban a ser todo llevado a Babilonia. ¿Estaba mintiendo Isaías? ¿O hay una contradicción en la Biblia? Oh, entonces Dios mintió. ¿Qué piensan ustedes? Ojo, dice parte porque esta es la primera deportación a Babilonia. Va a haber una segunda y va a haber una tercera. Y en la tercera se llevan todo, destruyen el templo y dejan a Jerusalén hecha escombros. Lo único que queda en Jerusalén fueron los pobres, a los cuales el rey Nabucodonosor acostumbraba a dejar en cada nación que conquistaba solamente a los pobres. Se llevaba, como quien dice, con los cuales él podía trabajar, a los cuales les iba a dar uso. Pero a todos los pobres, a los mendigos, dije mendigos, a todos los dejaba para que ellos volvieran a construir la ciudad y vivir de lo que había quedado de las otras personas. Y asimismo los mantenía contentos porque decían, bueno, el rey no nos llevó ni nos mató, pero nos dejó con qué vivir. ¿Sí? Era una estrategia también que tenía el rey. Pero ahí nada más se lleva una parte, una porción, empieza la deportación hacia Babilonia. En el versículo 3 miramos que dijo el rey a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje de los príncipes. Ojo, también dice ahí que linaje de quién, de los príncipes, eran descendientes de los reyes de Jerusalén, de Judá. No eran, personas nada más comunes y corrientes como se les conocía en esos tiempos. Siempre que hay jerarquías, hay personas que son los comunes, que si nosotros viviéramos en ese tiempo, yo creo nosotros fuéramos los comunes y los corrientes también. Y hay la clase alta, la clase real, ¿sí? Es la distinción, la clase real y la clase común. Si tú no perteneces a la clase real y no tienes sangre azul, como se les decía, pues eres común, ¿sí? Entonces, ahí miramos que Daniel pertenecía a este linaje de los príncipes, para que se cumpliese lo que había hablado el profeta Isaías al rey Ezequiel. ¿Que le dijo qué? Ezequías, que iban a ser sus hijos y sus nietos, sus descendientes. Dice en el 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen padecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ojo con eso. Cuando yo miré eso, pues me puse a pensar, me suena la palabra caldeos. ¿Dónde en la Biblia miramos esa palabra por primera vez? ¿En qué libro? El libro de los principios, el libro de Génesis. ¿En qué capítulo? En los primeros, con Abraham. Para no errarle, en los primeros, dice. Cuando Dios llama a Abraham, ¿de dónde lo llama? De Ur de los Caldeos. ¿Y por qué lo llama de ahí? ¿Por qué cuando Dios llamó a Abraham, por qué no le dice, ok, Abraham, te voy a bendecir y ahí quédate donde estás? Lo llamó, ¿verdad? Lo sacó. Pero, ¿por qué? Porque, ¿qué eran los caldeos? ¿Qué se practicaba ahí? ¿Qué era la costumbre, la cultura de ellos? Idolatría. ¿Qué más? Practicaban todo lo abominable
ante Dios. El aborto, no como lo conocemos el día de hoy tanto, pero ofrecían a sus hijos a los dioses. Si tú querías ser próspero, ¿sabes qué? Cuando tengas tu primer bebé o bebita o lo que sea, te la traes y hacemos un rito y se lo ponemos al dios Moloch en sus manos hasta que se queme. Y es una ofrenda para ese Dios, para que te vaya bien, para que seas próspero. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual es el argumento ahorita de que las mujeres es inconveniente embarazarse? Porque quiero tener mi vida, tengo que terminar mi carrera. Un hijo, un bebé va a ser un inconveniente para mí, nada más me va a estorbar. Es la mentalidad, ¿sí o no? Bueno, por eso empezó, esa fue la mentalidad que inició todo esto. Ya ahorita es cualquier excusa, ya simplemente porque ya no lo quiero y por eso te vamos a dar hasta 28 días después de que nazca tu bebé para que decidas. Si no lo quieres, no te preocupes, nosotros nos encargamos. ¡Qué atrocidad! Es sacrificio a Moloch, sacrificio al Dios falso. ¿Sí? Eso se practicaba con los caldeos. Se le conocía como también la magia negra o ocultismo. Sí, por eso es necesario cuando Dios le dice a Abraham, salte de la tierra de tu parentela, de ahí donde vives, de Ur de los Caldeos, y ve a la tierra que yo te mostraré. Sí, de Abraham empieza esta tierra de Jerusalén. Esa tierra se la dio Dios a Abraham. Ahora, ya estando ahí, Dios los regresa otra vez a la tierra de los paganos. Y no solamente los regresa, pero estamos mirando que el rey le está diciendo al capataz, al comandante, al jefe de los eunucos, enséñale todas las costumbres babilónicas y todas las costumbres de los caldeos a estos hijos de Israel, a los descendientes de Abraham. Ponte a pensar en eso. Pero aún ahí, me encanta Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Él propuso en su corazón, no en su mente. Él no se puso a racionar, no se puso a decir, bueno, pues mientras no haga esto, o mientras no participe de esto, o mientras me mantenga fiel en esto. No. Daniel tomó su posición y dijo, de aquí no me sacan, porque ese soy yo. Yo adoro al Dios verdadero y solamente a Él voy a servir. Esté donde esté, ante quien esté. Se me presione de la manera que se me presione, yo voy a permanecer fiel. Te pregunto en esta tarde, ¿estás dispuesto a tomar esa decisión en cualquier posición que tú estés? ¿En cualquier situación? Porque ¿sabes qué? Vienen días en los cuales se te va a pedir y se te va a confrontar. Se me acuerda de una historia ahorita. Llega en los días de Hitler, de los nazis, había cristianos también en Alemania. No se olviden que de ahí salió la reforma, ¿no? Con Martín Lutero. Y empezó Hitler a sancionar a las iglesias cristianas y empezar a subordinar a los pastores. Les empezó a dar ayuda. ¿Sabes qué? Nada más tú da tu mensaje, enseña de la Biblia lo que tú quieras, pero no hables mal en contra del Kaiser, en contra de Hitler, en contra del partido nazi. Porque el día que lo hagas, venimos y te cerramos la iglesia y te echamos al bote. Muchos pastores accedieron y tomaron esa posición. No hicieron lo que Daniel, no se propusieron en su corazón. Pero hubo unos que sí estuvieron firmes. Y se reunían. A escondidas, pero se reunían.
Y tenían sus cultos, adoraban a Dios, alababan. Y en eso, en una de esas juntas, en una de esas congregaciones que estaban adorando, llegan unos enmascarados con sus metralletas y, a ver, ¿dónde están los cristianos? Todos cristianos ustedes. Ay, todos asustados. Ya nos cayó el chagüisle. ¿Qué va a pasar? Y les dijeron, a ver, si son cristianos pero no quieren estar aquí, sálganse. Y les perdonamos la vida. Salieron corriendo. Unos para allá, otros para allá. Patas, ¿para qué las quiero? Y se quedaron otros. ¿Y ustedes qué? Nosotros somos cristianos y servimos al Dios verdadero. Haz lo que vas a hacer. Se quitaron las máscaras, dejaron sus armas y dice, ahora sí, vamos a empezar el culto. ¿Te imaginas qué vergüenza para los que se fueron? Pregúntate tú, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De los que corren o de los que se quedan? Yo te soy seguro, yo te soy sincero, si tú no estás fiel y firme con el Señor, vas a correr. Y al rato vas a encontrar alguna excusa para justificarlo. ¿Sí? Dios premia a los fieles. Y si seguimos leyendo, vamos a ver en Daniel cómo fue premiado. No solamente él, pero los que estaban con él también. Y no solamente ellos, sino también el pueblo judío. ¿Sí? ¿Sabías tú que Daniel sirvió ante 4 imperios? 4 reyes. Se estima de que Daniel murió entre sus 80 y 90 años de edad. Y todo ese tiempo la pasó en el mismo palacio. Reyes entraban, reyes eran quitados, reyes morían, reyes eran derrotados en guerra. Llegaba otro rey y Daniel seguía ahí. ¿Quién tuvo más largo, extenso reinado, los reyes o Daniel? Daniel estuvo ahí. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón no contaminarse con las porciones del rey. Tú y yo tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que tenemos alrededor. ¿Y sabes dónde debes de empezar? ¿Dónde debemos de empezar? Es en la casa. En cuanto te sientas y agarras ese control, ahí es donde empieza todo. Ahí tienes que decidir. Y te pones a pensar y dices, no, pues entonces, ¿qué voy a mirar? Porque no hay buen contenido en la televisión. Sea novela, sea película, sea programa, sea serie, sea video musical, sea lo que sea. Una cosa yo les digo a mis hijos, todo lo que miras aquí que es diseñado por Hollywood o cualquier otra cosa, ¿sabes cuál es el fin de esto? Todo está diseñado para apartarte de Dios. Nada de eso está diseñado para animarte en tu fe. Y a muchos les cae como balde de agua fría. ¿Y qué voy a hacer? Pues dejé la serie comenzada. Tengo que terminar. Tú y yo tenemos que decidir en nuestro corazón. No contaminarnos. ¿Sí? Y luego después nos andamos preguntando, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija hace lo que hace? ¿Por qué toman las decisiones que toman? Porque, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? Nuestra casa va a ser, yo les hablo ahorita a los padres, tu casa, el fruto que salga de tu casa va a ser mucho de eso va a ser el resultado, el producto de lo que tú tengas en tu corazón, como padre, como guíes a tu familia, cómo tratas a tu esposa en frente de tus hijos.
¿sí? Pero más que nada, ¿sabes qué es lo que dicta más? Cómo tú les muestras a ellos qué tanto amas a Dios. Padre, sacerdote de la casa, en ti cae la responsabilidad de que tu casa sirva a Jehová. Si tus hijos no sirven a Jehová, si tu esposa no quiere nada con Dios, no te extrañe que es por lo que tú no has hecho. ¿Sí? Miren a su alrededor ahorita. Oremos por las personas que quisieron estar aquí. Por eso les dije, es bueno que estén aquí. Porque muchos quisieron estar aquí, pero por razones ajenas a ellos, sea enfermedad, problemas, no pudieron. Pero hay personas que no están aquí porque no quieren estar aquí. Oremos por ellos también. ¿Sí? Lo que importa es que tú estás aquí. Ahora, ya que viniste, tienes que decidir y aprovechar y hacer esa decisión en tu corazón. De que no te vas a contaminar con las cosas de este mundo. Con las cosas que te van a apartar de Dios. Fíjate Daniel aquí. Frente a un rey pagano, en una corte pagana, rodeado de imágenes, me imagino. Y ¿saben qué? El contenido de estas culturas era muy pornográfico. No podía describir en detalle las prácticas que se llevaban a cabo con estos reyes. ¿Sí? Daniel estuvo expuesto a todo eso. Pero la decisión ya estaba tomada. Ahora yo te pregunto a ti antes de salir, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando lleguen esos días oscuros en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer si vamos a ser obligados a solamente confiar en Dios y es la única solución y no tienes otra más? Por eso a mí me choca cuando las personas dicen, hermanito, tengo este problema y eso y esto otro. ¿Sabes qué? Pues lo único que podemos es orar. ¿Cómo que lo único que podemos hacer es orar? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo único que podemos hacer es orar. Quiere decir que ya hice todo esto, ya traté de aquí, ya traté de allá y nada resultó. Ahora pues voy a orar. La oración no es el último recurso. Pero ¿sabes qué? Eso determina tu relación con Dios. Eso marca mi relación con Dios. Mi primer recurso va a ser orar. Y después de orar, miro la dirección de Dios y luego hago lo que Dios manda. Lo hacemos al revés la mayoría del tiempo. Y por eso cuando llegan esos momentos tenebrosos, esos momentos que no hay salida, esos momentos donde miras para acá y miras para allá y miras para el otro lado y no hay solución, ahora sí voy a mirar arriba. No. Tenemos que estar decididos en nuestro corazón. Pero para que eso suceda, tenemos que estar metidos en aquí. Si tú no pasas tiempo en la palabra, lo siento mucho. Y lo siento mucho por ti, en realidad. Porque tú eres el que pierdes. Porque tú mismo te debilitas a ti mismo. Porque cuando llegan esos problemas, el Señor ya tenía la respuesta aquí. Pero no supiste cuál era la respuesta porque no lo leíste. No se puede ser cristiano sin leer la palabra de Dios. Simple y sencillamente. Si tú estás aquí y dices que eres cristiano y no lees la palabra, I'm sorry. Tienes que hacer un chequeo. Tienes que estar en la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a hacer su voluntad si no la sabes?
¿Crees que su voluntad es lo que se te ocurre en la cabeza? Porque me va a ir bien, es la voluntad de Dios. Porque es lo más lógico, es la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Daniel estaba pensando de esa forma? ¿Cómo va a ser lógico, Señor, si te servimos que vayamos cautivos a este lugar? ¿Cómo va a ser lógico que vayamos a servirle a este rey? ¿Cómo va a ser lógico que nos castren para ser eunucos? No se habían pensado, no habían pensado en eso tampoco. A los eunucos los castraban para que no tuvieran relaciones con las concubinas del rey. Todo eso, nada de eso tenía lógica. Pero en todo eso, sin saber qué es lo que Dios estaba haciendo, dijo Daniel, yo aquí me paro y de aquí nadie me mueve. Simple dicho, porque el que es perico donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera va a ser el mismo. ¿Sí? Y es más fácil para un cristiano que permanece en la palabra el tomar esa posición firmemente que al que no está en la palabra es el que va a salir corriendo cuando llegue la tribulación. Que el Señor nos dé sabiduría y valor. Pero más que nada, porque ya nos ha dado mucha gracia. Yo le pido gracia siempre y claro, le tenemos que pedir gracia. No le pidas justicia a Dios, porque si pedimos justicia, nuestros pecados nos condenan delante de Él. Pero mucha gracia nos ha dado. Y hasta aquí su gracia nos ha mantenido. Y sabes que de aquí cuando salgas, todavía su gracia va contigo. Y aunque tú no decidas en tu corazón, su gracia sigue manteniéndote. Pero así como le dijo a Noé, un día se le va a acabar la gracia. Un día va a decir hasta aquí, pero tú y yo no sabemos cuándo va a ser ese día. Pero sí nos avisó, así como le avisó al rey Ezequías, así nos ha avisado por medio de Jesús. Lee Mateo 24, por favor. Porque ahí está descrito todo lo que va a suceder. Y si tú lo comparas con lo que está sucediendo, les vuelvo a decir, sobre aviso no hay engaño. ¿Sí? Para poder ser como Daniel, tomar ese ejemplo de Daniel, tenemos que hacer lo que Daniel hizo. Empecemos en esta casa, en este hogar. Cuando tú dijiste, Señor Jesús, ven y mora en mí, te entrego mi corazón, entrégaselo todo. Para que Él pueda decidir por ti. De cómo le vas a hablar a tu esposa, cómo vas a tratar con tus hijos, qué es lo que vas a mirar en qué programas, qué música, qué es las decisiones que vas a tomar como hombre, como mujer, que Cristo mora en tu corazón. ¿Cuál va a ser la diferencia? Somos cristianos, pero vivimos igual que los que no son cristianos. No debe de ser así. Pero contigo y conmigo empieza. ¿Saben qué? Porque el Señor en ese tiempo está limpiando casa. Todo eso que miramos que está sucediendo es lo mismo que sucedió en la historia que les di de las personas que salieron corriendo. Porque todos esos problemas que se avecinan, todas las hambrunas, todo lo que vaya a pasar, es para limpiar la casa del Señor. Porque dice la palabra de Dios que aún de los mismos escogidos, su amor se les va a enfriar. Aún si los que estaban aquí alzando sus manos y llorando y diciendo, Señor, te amo, viene la tribulación y salen corriendo. Sí. Tú y yo tenemos que proponernos en nuestro corazón, decidirnos, no contaminarnos con las cosas de este mundo. ¿Y sabes qué?
Esto no es imposible. Pareciera ser imposible, pero no lo es. Lo único que tienes que hacer es decidirlo. Así como decides levantarte cada mañana, ir a trabajar y hacer los quehaceres diarios, así tienes que decidir, voy a estar con el Señor hoy. Voy a estar en su palabra. Voy a escuchar qué es lo que tiene para mí hoy. Sí. Es muy importante. Y de ahí en fuera, Señor, ya me voy a trabajar y voy a trabajar para ti. Porque todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que miramos en la vida de Daniel. Señor, y apenas empezamos a rascar la superficie de este libro. Ni siquiera nos hemos metido profundamente. Pero, Señor, tu intención para Daniel es la misma que para nosotros. Así como Daniel te fue fiel, a pesar de lo que le podría haber pasado. Señor, te pedimos que nosotros tomemos esa misma decisión, de que no estimemos más nuestra propia vida que el servirte a ti. Como vamos a mirar en los capítulos siguientes, Señor, cuando echan a estos 3 jóvenes al fuego, cuando se confrontados por el rey, dijeron que no importa lo que hagas con nosotros, Rey, el Señor nos librará. Y si aún así no lo hiciere, de todas maneras no nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Que ese sea el tipo de resolución que tenemos en nuestra vida. Padre, porque los tiempos que se avecinan no son fáciles, pero queremos perdurar hasta el final, siéndote fieles hasta que tú regreses o que nos llames contigo. Porque sabemos dónde está nuestra esperanza y nuestra eternidad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Llévanos a casa con bien y que tu gracia nos acompañe. Y sigue, Señor, redarguyendo nuestros corazones para que te conozcamos y nos acerquemos más y más a ti, para que nos uses para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.